Accidente laboral en Colombia, derechos, obligaciones y el caso de Juan Pérez. Hoy analizaremos el caso de Juan Pérez, un trabajador de la construcción que sufrió un grave accidente laboral con consecuencias permanentes. Revisaremos los aspectos legales, médicos y laborales, así como las responsabilidades del empleador y los derechos de Juan. Descripción del caso. Durante sus labores diarias, una pieza pesada cayó sobre Juan, causándole fracturas múltiples y daño en la columna. Fue trasladado de inmediato a un centro médico y tras varias cirugías se le diagnosticó una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. Proceso para determinar el origen de la lesión. El origen de la lesión se establece mediante el proceso de calificación del accidente laboral. Intervienen la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, las juntas de calificación regional y nacional, y los dictámenes médicos, según la normativa, si ocurre dentro de la jornada laboral y en el ejercicio de las funciones, se presume como accidente de trabajo. Responsabilidad del reporte. El empleador tiene la obligación de reportar el accidente de trabajo a la ARL dentro de las 24 horas siguientes. También el trabajador o su familia puede reportarlo, pero la responsabilidad principal recae en el empleador. Indemnización versus pensión de invalidez. Cuando la pérdida de capacidad laboral es superior al 50%, corresponde a la pensión de invalidez otorgada por la ARL. Si fuera inferior al 50%, aplicaría una indemnización por incapacidad permanente parcial. En este caso, con 50,1%, a Juan le corresponde la pensión de invalidez. Obligaciones del empleador. El empleador debe garantizar la reubicación laboral si el trabajador conserva alguna capacidad, en actividades acordes a su condición, siempre que sea posible. Además, debe cumplir con las recomendaciones médicas, garantizar la afiliación a la ARL, EPS y fondo de pensiones, y pagar salarios durante incapacidades. Decisiones legales del empleador. El empleador debe: primero, reportar el accidente a la ARL. Segundo, coordinar el proceso de calificación. Tercero, garantizar reubicación o terminación con autorización del Ministerio de Trabajo. Cuarto, cumplir con las prestaciones derivadas del accidente. Acciones de recursos humanos. Antes del accidente, capacitaciones de seguridad, planes de prevención, brigadas de emergencia, señalización. Después del accidente, apoyo psicosocial, gestión documental ante la ARL, acompañamiento en reubicación y proceso de pensión. Pasos que debe seguir Juan Pérez. Solicitar a la ARL la calificación pérdida laboral. En caso de inconformidad, apelar ante una junta regional o nacional. Reclamar su pensión de invalidez. Solicitar la reubicación laboral si es viable. Normas aplicables. Según la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Pensiones y el Decreto 1833 del 2016. El Decreto 1295 de 1994, ARL y riesgos laborales. Prestaciones económicas. El Decreto 2126 del 2023 y Código Sustantivo del Trabajo, con las obligaciones del empleador, el Decreto 1072 del 2015. Las propuestas de solución. Capacitación constante en seguridad, plan de emergencia reforzado, cumplimiento estricto en reporte y calificación, programas de reinserción laboral para accidentados. Cierres y funciones.
El caso de Juan Pérez evidencia la importancia de la seguridad laboral y el cumplimiento normativo en Colombia. Tras sufrir un accidente grave en la construcción, se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, lo cual le otorga el derecho a una pensión de invalidez. El empleador debía reportar el accidente, garantizar la atención médica, coordinar con la ARL y evaluar su reubicación laboral. Desde Recursos Humanos se debe implementar acciones preventivas antes del accidente y del acompañamiento después de mismo. La Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 del 94 y el Código Sustantivo del Trabajo se incluye que proteger los derechos del trabajador y cumplir las obligaciones legales no solo es un deber, sino una garantía digna y justicia laboral. Muchas gracias.